Hola, buenos días. Pues el día de hoy ya estamos aquí en el Congreso del Estado y pues estamos por presentar lo que es la denuncia. Sobre todo es un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado pues haga lo conducente en sancionar la corrupción que he venido denunciando de la administración del gobernador Samuel García. Estoy realizando este punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado fiscalice las cuentas del Instituto de Movilidad. Entre las irregularidades que se identificaron y de las cuales nosotros hicimos conocimiento en tiempo y forma al gobernador del estado, Samuel García, de lo que una servidora esperaba en este proyecto era que realmente sancionara la corrupción, porque uno de sus lemas ha sido Nuevo León incorruptible. Sin embargo, lejos de eso, esto no sucedió. Es por ello que a pesar de que todas estas denuncias, entre muchas más que estaré dando a conocer en el trayecto de estas semanas, sobre el por qué es la renuncia a Movimiento Ciudadano, es porque es un gobierno corrupto. Un gobierno que protegió a un exdirector que se llama José Manuel Valdés, que hizo contratos de arrendamientos irregulares desde su inicio. ¿En qué sentido? Pues primero fue un contrato con TICSA por 1,014 millones de pesos. Desde el día 1 dieron pagos adelantados, los camiones no llegaron al 100%, no se cumplió con el contrato de full service, que era desde las pólizas de seguro, el mantenimiento de las unidades, que hoy en día nos lleva a tener más de 600 unidades fuera de servicio. Por todas estas cosas, lejos de aplicar las sanciones, penalizaciones por incumplimiento a esta empresa, la premiaron dándole un pago por adelantado y finiquitando un contrato que vencía en el año del 2027. Esos son los resultados de la protección de la corrupción de este gobierno. Otra de las acciones que han protegido en esta administración, que llevó las amenazas de mi coordinador Miguel Flores, o Mike Flores como muchos lo conocen, tiene que ver el que exigí que se regresara el tema económico que se robaron, no solamente con estos contratos, sino también en el tema de contrataciones, de mantenimientos, de pólizas de seguros. Hay que decir que este director, las unidades que administraba desde el Instituto de Movilidad, ahorita les voy a mostrar un video de videos que fueron dentro de la unidad, porque dentro de estos contratos existe que deben de cumplir con la fiscalización de pago. Y eso no se llevó a cabo, esa fiscalización, a pesar de las irregularidades que yo denuncié de evasión de pagos, entre otros, lejos de hacer sanciones al respecto y penalizaciones. Simplemente cuando llego de diputada me dicen: Rocío, confórmate, lo movimos a caminos. A pesar de demostrar yo el descontento cuando se viene el aumento a la tarifa, que es el usuario el que tuvo que pagar esos costos de corrupción con la tarifa y el terminal de 7 pesos, por eso las manifestaciones que hice como diputada de Movimiento Ciudadano fue que lo destituyeran en el mes de febrero. Pero, ¿quién es el que dice dónde está el dinero? No hay dinero. Le pedí al gobernador que presentara todas las denuncias correspondientes encontradas, desde compras de refacciones, adquisiciones, desvíos de recursos, de diferentes evasiones de costos de las más de 350 unidades operadas por el Instituto de Movilidad, operadas por el director y su personal a cargo. Lejos de hacer válido todo esto, pues simplemente se fue a su casa con las manos llenas de dinero, que hoy en día el usuario es el que está pagando. Hoy en día, este contrato con la empresa de TICSA pone en riesgo a los usuarios. Tenemos más de 600 unidades que están circulando sin póliza de seguro. Primero de las irregularidades fue contratar una aseguradora con Qualitas, en la cual eran el tener más de 250 UMAS que venía pagando el operador, totalmente impagables, cuando esto debía ser de 25 UMAS como mínimo. Como directora de Atención Ciudadana me tocó atender casos de las rutas express, en este caso Nuevo León, que simplemente las aseguradoras mencionadas bajo este contrato con la empresa TICSA no cubrían las necesidades de atención médica y mucho menos vulnerables. En lo que estuvo en la administración fueron cerca de 136 lesionados, 7 muertos, más de 76 siniestros viales, en los cuales la mayoría fueron partícipes de los grupos de los camiones Nuevo León. Es por eso que es parte de las denuncias que estoy solicitando a la auditoría, que busque de manera precisa, en temas muy puntuales, las irregularidades en pagos adelantados, los contratos, los mantenimientos, que se regulen y sobre todo que se hagan las revisiones físico, mecánico, eléctrico de los más de los 180 contratos realizados bajo el programa Nuevo León, que son las más de 1,800 unidades, que hoy tenemos más de 600 fuera de servicio. Estamos requiriendo a lo que es la Auditoría Superior del Estado que aplique las sanciones correspondientes, sobre todo que hayan sanciones administrativas
para los que ya se fueron, por inhabilitarlos para que no vuelvan a estar a cargo de una función pública. También que nos dé la información al Congreso del Estado para hacerlo conducente en las denuncias penales y que no quede solamente, sobre todo lo más importante, que es lo que nos interesa a los ciudadanos, es que se regrese el dinero que se robaron. Otro punto importante que hay que señalar es que en qué afecta a los ciudadanos la corrupción. Afecta en el sentido de que hoy en día el usuario tiene que esperar más de 2 horas del transporte público, más de 1 hora bajo este esquema. El día lunes, de una manera irregular y con total opacidad, la Junta de Gobierno aprobó el nuevo esquema de pago por pasajero. Muchos dirían que eso es bueno. Sin embargo, hay que señalar que el modelo del pago por kilómetro, eso fue como un modelo que ya estaba existiendo en Nuevo León por años, implementado bajo el lineamiento de los Transmetros, que mantuvo una tarifa de 4.50 por décadas. Hoy, en esta administración, que fueron de lo que Samuel García no le ha cumplido al usuario, tiene que ver en el sentido de que nos aumentó la tarifa de un servicio integral de 4.50, hoy el usuario paga de 15 a 21.50. Hay un incumplimiento y eso es un acto de corrupción, porque el día de hoy eso demuestra de que el que está pagando el 100% de la tarifa es el usuario. ¿Por qué migramos del contrato de pasajero al kilómetro? Fue porque se tenía que garantizar que en todos los horarios se cumpliera la frecuencia de paso con las unidades de los climas encendidos, que estuvieran al 100% las revisiones físico, mecánico, eléctrico, que estuvieran al 100% las unidades en operación, y para eso se hizo un contrato que integraba cámaras y GPS dentro de las unidades para que esos, por medio del Centro de Gestión de la Movilidad, pudiesen estar fiscalizando el servicio. Hasta el día de hoy, a pesar de haber asignado millones de pesos, esto no se ha comprobado. Ahorita, por ejemplo, tenemos una de las muestras de los videos, entonces es lo que contradicen y es lo que no nos dicen dentro de los nuevos contratos de los pasajeros. Estas son las evasiones de pago que estuvimos denunciando, que todos estos videos se encuentran dentro de las unidades Nuevo León. Todo esto se debió haber corregido y es un sistema mal implementado por corrupción, porque las cámaras y los GPS instalados no comprenden y no corresponden a la manera de fiscalización que se había hecho. Primero que nada, desde el inicio del pago del contrato por kilómetro debía de existir lo que es el fideicomiso. El Instituto de Movilidad estuvo cobrando y teniendo los ingresos y no le pagó a los transportistas. Al día de hoy le debe a los transportistas. Al día de hoy, ese nuevo esquema de pago por pasajero, quedan muchas dudas dentro de las reglas de operación, que es lo que nos preocupa, que vuelvan a hacer algún tipo de simulación. Aquí podemos ver cómo los choferes hacen la evasión, los pasajeros. Este es el deber ser por lo que se contrató, que aquí ustedes checan, esto es en tiempo, se puede monitorear en tiempo real, son los pasajeros que entran por unidad, en qué horarios, los GPS de ubicación, los cuentacocos, el tipo de pago, todo esto está este es el deber ser. ¿Saben cuántas unidades son las que lo tienen? Una unidad. Y esa unidad solamente se implementó porque yo hice la prueba piloto. Todas las demás unidades no cuentan con este servicio a pesar de que se asignaron millones de pesos. Y todavía con eso, no obstante, dentro del contrato de arrendamiento de estas unidades que debían de contar con todas estas programaciones, tuvieron que pagar dinero extra para que lo hicieran, para instalarle otras cámaras y otros GPS. Es incongruente, es un gasto extraordinario que no debió hacerse. Otro de los temas que trae el pago por kilómetro, que no quedó claro en las reglas de operación que anunciaron el pasado lunes, es que ¿quién se va a hacer cargo del mantenimiento de las unidades de transporte público? ¿Cuánto va a costar el arrendamiento y quién lo va a pagar de las unidades? ¿Y quién va a ser el dueño de esas unidades? Como ejemplo, pongo el contrato de la empresa Tixa con el modelo de estos 800 camiones de arrendamiento. Incluía el full service, que era el mantenimiento, las garantías de motor, máquina, lo que son todos los mantenimientos hacia la unidad, preventivos y correctivos. Sin embargo, en el mes de mayo se finiquitó a la empresa al acto irregular, que es lo que estoy pidiendo a la auditoría que investigue, y desapareció la empresa, ubicada en Apodaca. Esa es corrupción. Y esa corrupción el día de hoy la está pegando el usuario con este servicio. Tenemos el día de hoy un patio de unidades que están yonqueadas, que se encuentran en corralones, que se encuentran en circulación sin póliza de seguro y que el usuario es el que está pagando esa mala administración. Dentro de los 30 días que mencioné del mes de junio, debieron haber dado un informe sobre todas esas acciones correctivas que son administrativas, porque así podrán llegar 10.000 unidades de transporte público, pero mientras exista la corrupción en el Instituto de Movilidad, el servicio jamás va a ser el que el usuario espera. Hoy en día hay muchas preguntas que deben de contestar,
como es quién va a pagar y qué costo va a tener que hacer, porque como empresa ya no existe sobre estas 800 unidades. ¿Quién va a pagar este mantenimiento? Segundo, ¿cuánto va a costar al transportista el arrendamiento de esa unidad? ¿Qué cobertura va a cumplir? ¿Qué mantenimiento va a tener? ¿Quién va a pagar la póliza de seguro? ¿Quién va a garantizar las frecuencias de paso? Porque hablan de incentivar al transportista por el pasajero que levanta. Y hay que decir que una vez más mienten. Mienten porque en el contrato de pago por kilómetro establecido desde hace unos años, en esta nueva administración, ya viene contemplado que todo aquel transportista se le da un incentivo por el número de usuarios que mueve. Hay un incentivo a los operadores del transporte público, en este caso los choferes, que den un buen servicio y aumenten el número de usuarios. Hay incentivo para los usuarios. Entonces, ahorita con el nuevo esquema de pago por pasajero, entramos de nuevo a la modalidad que ustedes lo pudieron ver en la sesión del pasado lunes, donde los dilemas va a ser la tarifa, como siempre lo ha sido. Una tarifa que hoy en día ellos la están proyectando en 25 pesos y que una vez más va a ser un tema de discusión. Eso